Norma de contabilidad número 8, consolidación de estados financieros. Esta norma tiene por objetivo establecer la forma en la que aquellas empresas pertenecientes a un solo grupo o socios se consolidan, a fin de mostrar un solo estado financiero agrupado y no así varios. Aquí tenemos un ejemplo en la que hay una empresa matriz o es la que controla a las otras. Aquí tenemos tres ejemplos, tres empresas que están siendo controladas o son subsidiarias o son de la empresa controlante. Para mostrar un estado financiero más adecuado de las empresas que están relacionadas por un grupo o un conjunto de socios, se hace un estado financiero consolidado donde todos los activos, pasivos y patrimonios resultados se unen y se muestra en un solo estado financiero a fin de mostrar de mejor manera la situación económica del grupo o de los socios que tienen varias empresas. Nos muestra en la norma algún tipo de definición que ustedes lo van a poder leer con calma, pero donde los más importantes son la sociedad consolidante o controlante, quien es la empresa matriz que consolida y presenta al grupo como una sola unidad económica. La consolidada o controlada, que es la empresa que está siendo absorbida para mostrar un estado financiero agrupado. Ente consolidado. Se denomina como ente consolidado al grupo económico formado por la sociedad consolidante y las sociedades consolidadas, es decir, la matriz, las demás empresas pequeñitas, sucursales, subsidiarias, son en conjunto un ente consolidado. Estados financieros consolidados es el resultado de haber hecho la consolidación de estados financieros de todo el conjunto. Participación minoritaria es la parte del patrimonio neto de la sociedad controlada que pertenece a accionistas externos al grupo. Tenencia directa. La sociedad consolidante posee acciones directamente en la sociedad consolidada. Y tenencia indirecta, la participación se posee a través de otra sociedad o de otra persona. Generalidades de la norma. Esta norma solo se aplica si existen entidades que están relacionadas o son controladas por una misma sociedad. Es decir, no podemos consolidar un conjunto de estados financieros de empresas que no tienen nada de relación o tienen poca relación con lo que es la empresa matriz. La consolidación procede cuando existe control permanente dentro de un grupo económico. ¿A qué se refiere? Que si es un control situacional o temporal, no se tiene que hacer un estado financiero consolidado. Los estados financieros consolidados son los de la sociedad controlante que incluyen los activos, pasivos y resultados de las controladas. Es decir, yo tengo mi empresa matriz, voy a adjuntar a mis estados financieros los activos de aquellas empresas, los pasivos de aquellas empresas y sus resultados de aquellas empresas que me pertenecen o que son también de mi propiedad. Entonces, para esto obviamente tiene que haber un control permanente, es decir, que tenemos que tener una tenencia directa del 50% del paquete accionario o cuotas. Claro que esto se puede ver de otra forma, pero hay situaciones en las que también son nuestras empresas con un porcentaje mucho menor. Aquí nos habla acerca de un temita muy específico. Si por disposición legal o tributaria se requiere presentar estados financieros sin consolidar, también puede hacerse, pero debe revelarse en la nota a los estados financieros. Eso ya es más que todo para propósitos específicos. Aspectos fundamentales. Todos estos 7 criterios nos muestran cómo debemos de manejar aquellos estados financieros que son de varias empresas relacionadas. Objetivo de la consolidación. Tenemos acá la sociedad A, sociedad B y sociedad C. Se presentan como un ente, una sola entidad económica, ¿no? Los estados financieros consolidados presentan la situación patrimonial del grupo, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y la evolución de las actividades de financiamiento e inversión. Ahora, ¿cómo funciona el método? Bueno, antes, en los estados financieros de la sociedad controlante, se tenía como tal un rubro que decía inversión en subsidiaria, pero ahora eso se va a convertir y reemplazar de inversión a activos y pasivos. Es decir, ya no es una inversión, porque eso era tu patrimonio. Ahora esa inversión y patrimonio se van a representar en el ente consolidado como activos y pasivos, como obligaciones y derechos. Y también se tiene que reemplazar lo que es el resultado de la inversión en subsidiaria. La utilidad, puede ser las pérdidas, se van a traspasar ya no como patrimonio, sino como ingresos más gastos. Participación minoritaria.
Si la participación no alcanza el 100%, es decir, que no somos dueños al 100% de esta empresa que va a formar parte de la consolidación, digamos que solamente tenemos una participación del 80%. Entonces, obviamente, esa participación minoritaria debe declararse, debe argumentarse en un capítulo adicional. Bien, ahí está. La participación minoritaria tiene que estar expresamente no sé, en una nota de los estados financieros especial aclarada de cuánto es el porcentaje que no nos corresponde, pero que está siendo representado. ¿Qué sociedades se consolidan? En general, la mayoría de las sociedades que se están comprendiendo anteriormente, donde tiene que ser más del 50% y también tiene que haber una influencia significativa. El hecho de que tengan actividades heterogéneas no es por sí mismo razón para excluirlas. Es decir, yo tengo actividad comercial, la empresa la empresa B tiene actividad industrial, la empresa C tiene actividad minera y demás. No es necesario que tengamos las mismas actividades para poder hacer un ente consolidado. No importa, se puede realizar. Si una sociedad controlada tiene actividades muy diferentes y su inclusión podría distorsionar la comprensión de la información, se debe de exponer sus activos y pasivos por separado en el balance general consolidado. La misma lógica aplica para los estados de ganancias y pérdidas. Fechas de cierre. Lo ideal es que sea la misma fecha, es decir, que todas las empresas hayan tenido un inicio al 1 de enero y un fin al 31 de diciembre o en la temporalidad del rubro que se esté manejando. Si hay mucha diferencia entre un cierre y otro, es un poco difícil de realizarlo y no es muy recomendado. Hasta máximo sería 3 meses. A esto me refiero como comerciales e industriales. O industriales y agropecuarios. O agropecuarias y mineras. Pero más allá de eso puede que los importes, las actualizaciones, todos los valores que se estén considerando sean bastante afectados. Criterios contables uniformes. Obviamente nosotros vamos a tener que manejar entre todas las empresas un criterio único, uniforme, tal como se menciona en la norma contable 1 sobre el principio de uniformidad, ¿no? Manejar las mismas características, mismos criterios, mismas normas, obviamente siempre que estén relacionadas al rubro. Y notas a los estados financieros. En las notas a los estados financieros consolidados se debe de mencionar las sociedades cuyos estados financieros han sido consolidados. Es decir, de ti están incluidos acá en tal participación al 100% y demás. Asimismo, la actividad principal de cada una de ellas. Es decir, los aspectos fundamentales que antes mencionábamos como uno, ahora al momento de consolidar, cada actividad de cada ente se va a expresar en la nota a los estados financieros de forma individual. Aspectos particulares. Solo deben consolidarse varias empresas cuando el consolidante tiene un derecho o participación del más del 50%, ya lo hemos indicado, sobre las empresas que van a ser consolidadas. Esto puede cambiar en las empresas, depende cómo esté distribuido su capital. Aquí tenemos un requisito o condiciones para aplicar la consolidación de estados financieros. El método de consolidación se aplica cuando existe control permanente y real, ya lo hemos indicado. Usualmente en la práctica es más del 50%. ¿Qué más? La propiedad en forma directa o indirecta de un porcentaje de capital superior al 50% constituye en general una condición que sustenta la consolidación. Esto ya hemos hablado más antes, es lo mismo pero un poco más detallado, lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan leerlo si es que lo necesitan. ¿Cuándo no se consolida? Obviamente cuando no se tenga el 50% o más, cuando no sea significativa, cuando tu empresa no sea tuya. No se consolidan siempre, por más que las empresas tengan relación, debe de analizarse varios factores como la seriedad de la participación en decisiones, el tiempo de control. Ejemplo, cuando no se consolida, cuando no se cumplen con las condiciones de control permanente y real exigidas por la norma contable 8, cuando el control es temporario o tiende a serlo, cuando el control no es efectivamente ejercido o cuando existen algún tipo de restricciones a largo plazo. ¿Qué pasa con la inversión si no se consolida? Si no se consolida, la inversión permanece en libros y se evalúa con lo establecido en la norma contable número 7. Hay algunos requisitos contables necesarios para la aplicación del método. Deben tener el mismo tratamiento contable, ya lo hemos indicado. El cierre, en lo primordial, debería de estar en el mismo plazo, pero si existe 3 meses todavía es aceptable. La controlante y las subsidiarias deben aplicar los mismos criterios contables para la valorización de activos y pasivos de igual naturaleza. Por ejemplo, todas las empresas seguir las normas contables, el tratamiento tributario y demás.
También se tiene que actualizar todos mediante la decisión 6 o también llamada norma contable número 3. Pautas para la consolidación de estados financieros. Este segmento trata de los procedimientos que se deben de realizar al momento de consolidar varias empresas. No se debe mantener operaciones recíprocas, es decir, se tiene que eliminar aquella información que sea innecesaria, así como también las ganancias generadas por las empresas que sean parte de esta consolidación. Aquí nos vamos a referir acerca de transacciones realizadas. Ejemplo, la sociedad controlante, que es la empresa A, y la sociedad consolidada, que es la empresa B, se han hecho ventas, se han hecho compras, préstamos de servicios, etc. Esas transacciones deben de eliminarse antes de hacer la consolidación y va a quedar simplemente con otro tipo de ventas a terceros que no tengan relaciones entre sí mismos para no alterar de esa forma el resultado y quizás ¿no? las operaciones del ente consolidado, ya que la empresa no se puede vender a sí misma. Eliminación de resultados contenidos en saldos finales de los activos. Igual, los activos tienen que eliminarse si han sido vendedoras y compradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de ajustes que se los dejo acá en algunos ejemplos tienen que tratarse antes de consolidar los estados financieros. Bien, aspectos a consolidar en el proceso de consolidación. Cambios en el tratamiento contable de partidas. Puede ocurrir que ciertas partidas diferidas en los estados financieros individuales de las sociedades sean consideradas como un gasto en los estados financieros consolidados. Esto se debe a que, al exponerse la situación patrimonial y los resultados de todo ente económico, dichas partidas pueden, por algún motivo, no considerarse como para ser absorbidas por ingresos de futuros del grupo. Entonces, si tenemos estados financieros individuales de la sociedad, hay que analizar grupo por grupo para hacer el tratamiento correspondiente y eliminar algunas cuentas que no necesariamente tienen que ser expuestas. Participación minoritaria. Cuando la participación minoritaria de la sociedad controlante en las sociedades consolidadas no alcanza el 100%, la porción correspondiente a los otros propietarios debe presentarse por separado. Ya le hemos indicado anteriormente que ese porcentaje tiene que ser aclarado porque no es nuestro, por más que la empresa en su mayoría sí nos pertenezca. Aquí tenemos algunos ejemplos prácticos de cómo se tiene que realizar. Cuenta por cobrar o pagar por transacciones entre partes vinculadas. Activos, tenemos cuentas por cobrar a la empresa B y aquí tenemos cuentas por pagar a la empresa A. Entonces vamos a eliminar ambos saldos para que no se muestre esta incoherencia y no se exponga de manera inadecuada saldos duplicados, por así decirlo. Venta interna de inventarios. La empresa A vende inventarios a la empresa B por 15.000. Su costo es de 12.000. Al cierre B tiene el inventario. Entonces esa venta se va a eliminar, sus cuentas, su costo de ventas, inventario de mercaderías, todo va a eliminarse. ¿Por qué? Porque es una transacción que no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque tú no te puedes vender a ti mismo. Y cuando nosotros consolidamos un conjunto de estados financieros, al consolidar un ente nuevo, no podemos vendernos a nuestra empresa misma. Lo mismo pasa con la venta interna de activo fijo y la participación minoritaria, que siempre va a estar acá porque es algo muy importante. Exposición. El estado financiero consolidado debe de estar bajo los parámetros establecidos, indicando los métodos usados en las notas y considerando la participación minoritaria si la empresa consolidante no es dueña del 100% de la empresa consolidada. Tiene que exponerse de la forma como están viendo acá, participación minoritaria 12.000, si es que no nos corresponde. Bien, acá tenemos un ejemplo, bueno, que está por demás realizarlo, pero vamos a hacerlo. Nuestra empresa, la matriz, es la A. Tenemos subsidiaria, que es la B, con un 80% de participación, y la subsidiaria C, con un 60% de participación. Tenemos acá nuestros estados financieros de la matriz A, de nuestra empresa principal, y tenemos de la subsidiaria B y subsidiaria C, importes, activos, pasivos y demás. Ahora, obviamente, nosotros tenemos una participación de 80% de la B. Eso vamos a traerlo y consolidarlo en un estado financiero acumulado. Bien, el 80% y el 60% de la C se van a ir uniendo para presentar los estados financieros consolidados. Y ahí también vamos a ver lo que es una participación minoritaria que no nos corresponde, que lo vamos a exponer con una cuenta específica para representar el monto restante de aquellos accionistas minoristas. Recuerda calificarnos, descargar el material de dexcity.com y seguirnos en nuestras redes.